¿Qué tal? Bienvenidos, comunidad de Estudia. Hoy, en nuestro segmento de historia, vamos a desglosar una historia fascinante, una que aunque se está decidiendo justo ahora, tiene raíces de más de 150 años. Se trata de una disputa territorial entre dos vecinos, Guatemala y Belice, que ha llegado a un punto, a un punto crítico. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que enmarca todo este análisis. ¿Cómo se le pone fin a un conflicto que ha durado más de un siglo y medio? Pues la respuesta es sorprendentemente moderna. Este pleito tan antiguo no se va a decidir en un campo de batalla, sino en La Haya, nada menos que en la Corte Internacional de Justicia. Es en resumen una disputa de la era colonial resolviéndose en el escenario global del siglo XXI. Así que vamos a meternos de lleno en esto. No estamos hablando de una simple nota al pie en un libro de historia, ¿no? Lo que tenemos aquí es una frontera entera sometida a juicio, un caso legal activo, con consecuencias enormes para dos naciones soberanas. Para entender bien de qué va todo esto, primero definamos el concepto clave. Un diferendo territorial, ¿qué es? Pues es un desacuerdo entre estados sobre quién posee o controla un territorio. Y ojo, en este caso no solo hablamos de tierra firme, sino también de islas y de áreas marítimas. Ese es el verdadero núcleo del problema. Ahora sí, viajemos al pasado. Para entender el presente es indispensable ver cómo se originó todo. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a un único tratado de la época colonial. Ese es el corazón de la controversia. A ver, un poco de cronología para ponernos en contexto. Todo arranca con concesiones para talar madera que España le da a Gran Bretaña. Luego, en 1821, Guatemala se independiza y, claro, como heredera de los territorios de la corona española en la zona, reclama esa soberanía. Pero el momento crucial, el punto de quiebre, llega en 1859 con la firma del Tratado Anglo-Guatemalteco. Y lo interesante de este tratado es el trato en sí. Era un acuerdo con dos partes muy claras. Gran Bretaña se quedaba con la soberanía del territorio entre los ríos Sibún y Sarstún, y a cambio, Guatemala ponía una condición: la construcción de una carretera que conectara su capital con la costa del Atlántico. Imagínense esto, ceder un territorio a cambio de una carretera que nunca se construye. ¿Sigue siendo válido el trato? Esa es la pregunta que ha estado en el aire por más de un siglo. La respuesta de Gran Bretaña fue que Guatemala no ratificó a tiempo un acuerdo sobre cómo se iba a pagar esa carretera. Su postura fue, y cito, que se consideraban completamente exonerados de sus obligaciones. Guatemala, por supuesto, nunca aceptó esto. Su argumento era simple: si una parte del tratado no se cumple, el tratado completo es nulo. Damos un salto ahora al siglo XX. El mapa político está cambiando por completo y en medio de toda esta disputa nace una nueva nación, Belice. Lo que para unos fue un momento de celebración, para otros fue una gran complicación. Y es imposible hablar de la independencia de Belice sin mencionar a este hombre, George Cattle Price. Considerado el padre de la patria, fue el verdadero arquitecto de la nación. Como su primer ministro, guió al país que en ese entonces se conocía como Honduras Británica en su largo camino hacia la soberanía. La fecha clave es esta: 21 de septiembre de 1981. Tras años de lucha diplomática, Belice proclamó oficialmente su independencia del Reino Unido. Acababa de nacer un nuevo estado soberano en Centroamérica. Pero, mientras en Belice se celebraba, la reacción oficial de Guatemala fue contundente. El gobierno guatemalteco sacó un comunicado calificando la independencia como una farsa más del colonialismo inglés e insistió en que esta proclamación unilateral no debilitaba para nada sus derechos históricos sobre el territorio. Esto nos lleva a un periodo que podríamos llamar de paz incómoda. Después de la independencia, sí se establecieron relaciones diplomáticas, pero el problema de fondo, el diferendo territorial, seguía ahí, latente, creando tensiones constantes. 10 años después, en el 91, Guatemala dio un paso que parecía un gran avance. El gobierno reconoció el derecho de Belice a la autodeterminación. Pero no fue nada fácil. La decisión generó una crisis política interna. Y aquí está el detalle crucial. Se reconoció al Estado de Belice, pero explícitamente no se aceptaron las fronteras del Tratado de 1859. En esencia, el problema de fondo seguía más vivo que nunca. Para manejar estas tensiones en el día a día, se creó un mecanismo conocido como la zona de adyacencia. Es básicamente una franja de 1 kilómetro a cada lado de la línea de 1859, creada en el año 2000 y supervisada por la OEA. El objetivo era fomentar la confianza, pero, lejos de ser una zona de paz, se ha convertido en un foco de incidentes. Y aquí es donde vemos el costo humano de un conflicto no resuelto. Esto no es solo un debate legal o histórico.
Desde 1999, al menos 10 campesinos guatemaltecos han muerto en incidentes en esta zona. Esto le pone un rostro real y muy trágico a la urgencia de encontrar una solución definitiva. Y eso nos trae de vuelta al presente. Después de décadas de negociaciones fallidas y de muchísimas tensiones, ambas naciones finalmente se pusieron de acuerdo en seguir un camino pacífico y definitivo. Que sea un tercero quien le ponga punto final a la disputa. Pero, ¿cómo llegaron hasta la corte? Bueno, el camino fue tanto diplomático como democrático. Primero, en 2008 firmaron un acuerdo especial para llevar el caso. Luego, y esto es clave, la decisión final se dejó en manos del pueblo. Ambos países realizaron referendos nacionales para que la gente aprobara la jurisdicción de la Corte. Con el sí de ambas ciudadanías, el caso fue presentado formalmente ante el tribunal más alto del mundo para obtener, por fin, un fallo definitivo y vinculante. Y con esto cerramos. El caso ya está en manos de los jueces, pero la pregunta final va más allá de lo legal. ¿Podrá un fallo judicial sanar una herida histórica de más de 150 años? Una decisión legal puede definir una frontera en un mapa, sí, pero ¿podrá definir una nueva relación entre dos pueblos vecinos? Esa es la reflexión que queda abierta. Este material es exclusivo de Estudia. Síganos en nuestras redes sociales, TikTok, YouTube y Facebook, y sigamos aprendiendo derecho.